funcionar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues vamos a hablar de una lección que me temo nos implica a todas y a todos. Bueno, o así debería ser. Vamos a preguntarnos ahora si nos sentimos realmente implicados en el concepto de misión. Hay un texto de Proverbios 11:30 que dice: el que gana almas es sabio. Y hay otro en Daniel 12:3 que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que es una forma muy poética de decir, pues, que todos tenemos una función que cumplir que puede ser bastante luminosa. Claro, todo dependerá del tipo de luz que queramos transmitir, pero ese sería otro tema que seguramente también comentaremos. Hay una frase de Elena White que me encanta. Él la escribió en Servicio Cristiano allá por 1893. Fijaos, hemos de ser obreros diligentes. Una persona ociosa es una criatura miserable. Pues con este punto de partida, primero vamos a escuchar lo que nos cuenta la Escuela Sabática Like y luego vamos a preguntarnos cómo hacer para no ser gente miserable, quiero decir, de la que es ociosa y no está cumpliendo su misión. Lo comentamos. El médico científico Dominic Fisher descubrió un milagroso tratamiento con células madre capaz de regenerar órganos vitales afectados en personas con enfermedades crónicas. Su espíritu misionero lo llevó a implementar su tratamiento en una de las zonas más pobres del mundo en el sur de África. Buscó a 12 personas que estuvieran dispuestas a someterse durante 3 meses y medio a su revolucionario tratamiento y los resultados fueron sorprendentes. Antes de regresar a su país, el Dr. Fisher les prometió a sus pacientes que volvería y les encargó la misión de buscar a muchas personas más que estuvieran dispuestas a someterse al tratamiento, porque quería hacer de esa zona un ejemplo para el resto del mundo. ¡Wow! ¡Qué linda historia! ¿Y si es real? No, pero escogimos el nombre alemán Dominic Fisher no solo porque suena bien, sino porque bien podría traducirse como pescador de Dios y nos recuerda lo que hizo Jesús con sus discípulos durante 3 años y medio. Les transformó la vida y antes de irse les prometió que volvería y les encargó buscar y salvar la mayor cantidad de gente posible alrededor del planeta. Lección 2. La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. ¿Saben por qué inventamos la historia de esta semana? ¿Saben por qué Dominic Fisher no es real? Porque cuando un científico descubre algo para ayudar a la humanidad, generalmente no dona su tratamiento a los pobres, sino que lo vende a los ricos. Pero Dios, nuestro maravilloso Dios, que sí tiene un espíritu misionero, nos ofrece a todos, pobres y ricos, su tratamiento salvador de pura gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas, tenga vida eterna. Ya la semana anterior vimos lo que Dios ha hecho por la humanidad en su misión de salvarnos. Esta semana veremos la misión que nos encomendó a nosotros, sus pacientes, sus discípulos, para que ayudemos a otros a encontrar salvación en Cristo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué elementos debemos tener presente para tener éxito en la misión de ganar almas para Cristo? En primer lugar, el dueño de la misión. ¿Recuerdan la misión de rescate que vimos la semana anterior? Sí, la de la joven Lady, que fue engañada en la puerta de su colegio. Y que fue rescatada en una misión conjunta entre su padre y la policía. Exacto.
En ese tipo de misiones siempre hay héroes visibles que arriesgan sus vidas en el campo de acción, pero también hay héroes invisibles que coordinan la estrategia desde la base de mando y otros héroes que entran en escena después del rescate, como los profesionales que ayudan a superar los traumas que dejan este tipo de experiencias. El éxito de una misión se debe al trabajo en equipo. En la misión de Dios en favor nuestro, también tenemos a nuestro maravilloso héroe visible, Cristo Jesús, quien vino a dar su vida para salvarnos. Pero no podemos olvidar el rol del Padre y del Espíritu Santo. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Lo notan? Jesús confirma la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo, los tres en acción. Entonces, ¿de quién es la misión? La misión pertenece al Dios Trino y como tal no fracasará. En segundo lugar, el objetivo de la misión. Cuando oyen la gran comisión, ¿qué recuerdan? Mateo 28, 19 y 20. El encargo de Jesús de ir a ser discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oigan bien. Aquí hay 4 acciones importantes: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Pero de esos 4, el verbo que en el idioma griego tiene verdadera fuerza imperativa es hacer discípulos. Ese es el principal objetivo de la misión. Si usted quiere hacer una limonada, debe ir a la cocina, exprimir unos cuantos limones, echarlos en agua y ponerle un poco de azúcar. Si usted hace todo eso, pero se olvida de los limones, ¿está haciendo limonada? No, solo estamos haciendo agüita de azúcar. Exacto. Limonada sin limones no es limonada. Bautismo sin discipulado solo es agüita de azúcar. Por supuesto que hay que bautizarles, por supuesto que hay que enseñarles, pero si no los hacemos discípulos, no estamos cumpliendo el objetivo. Es un trabajo incompleto. En tercer lugar, el mensaje de la misión. En Apocalipsis 14:6, el Señor le mostró a Juan cuál es el mensaje que ha de predicarse al mundo entero. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Lo notan? El mensaje a predicar es el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Es la buena noticia de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él vino a nuestro mundo, llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. Resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Pronto cumplirá su mayor promesa, regresar en majestad y gloria y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esas son las verdades esenciales del Evangelio eterno, el único mensaje que salva. ¿Hay más que enseñar? Sí, pero si lo que enseñamos no gira en torno a esto, estaremos mostrando un mensaje fuera de órbita. Es que así como los planetas de nuestro sistema giran alrededor del Sol, todas nuestras enseñanzas deben girar alrededor de Cristo, el Sol de justicia. Y en cuarto lugar, el alcance de la misión. ¿Qué le prometió Dios al patriarca Abraham? Ser bendición para las naciones. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Alumbrar a las naciones. ¿Y cuál es el propósito de Dios con la iglesia hoy? Alcanzar a las naciones. ¿Lo notan?
El territorio de la misión es el mundo entero. Dios quiere salvar al mundo. Siempre ha sido así. La estrategia con Israel en el Antiguo Testamento era como la fuerza centrípeta. Israel alumbraba y las naciones iban a Israel. La estrategia con la Iglesia a partir del Nuevo Testamento es como la fuerza centrífuga. La Iglesia va a las naciones y las alumbra. Pero eso de ir tiene un orden. Antes de partir, Jesús les dio el orden a sus discípulos. Me serán testigos en Jerusalén. Esta es la primera zona. Debemos empezar con los que están más cerca de nosotros. La misión comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Este es el lugar supremo de nuestra misión. Luego sigue diciendo, en toda Judea, en Samaria, esta es la segunda zona. Personas que nos rodean, que tienen una cultura similar, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Y luego concluye, y hasta lo último de la tierra. Y esta es la tercera zona. El alcance de la misión es mundial. Pero antes de hacer misión en China, haz misión en tu casa, donde tu vecino y tu vecina. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible. Segunda misión, investiga qué tipo de gente vive a tu alrededor, su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, y pide a Dios que te muestre cómo puedes ser un canal de su amor para ellos. ¿Aceptas esta misión? ¿Ya entiendes cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen, consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé vosotros, pero a la hora de plantearme la aplicación de la lección de esta semana, yo me permití hacerme unas cuantas preguntas que yo me enfocaría en 3 bloques. Y luego me contáis por dónde querríais ir o, bueno, cuál es el aspecto a lo mejor que queréis destacar de la lección, porque yo creo que esto va a tener visiones diferentes también, ¿no? Desde nuestras mentalidades y desde nuestra experiencia. Así que, bueno, yo os voy a plantear lo que a mí se me ha ocurrido y luego me contáis por dónde queréis que lo llevemos y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Sobre todo porque no tenemos muchos minutos y entonces vamos a intentar ser todo lo esquemáticos que podamos. Yo me preguntaba esta semana, haciendo alusión pues, a todo lo que nos ha contado la lección, ¿te sientes parte de la misión? ¿Quién elige a los que deben cumplir la misión? ¿Y quién escoge el rol que deben cumplir? Podría ser una forma de aproximarnos a la lección, ¿sí? Podríamos también aproximarnos desde la perspectiva del trabajo individual y en equipo. Porque, bueno, la lección nos ha recordado, también lo recuerda por encima la Escuela Sabática Like, que el creador de la misión trabaja en equipo. Ese Dios trino, ¿verdad? O esa trinidad, ese concepto que algunos discuten, que la Biblia es evidente, pues es efectivamente un ejemplo de cómo se trabaja en equipo, ¿sí? Sin embargo, yo también tengo un trabajo individual que hacer. ¿Dónde está mi individualidad dentro de la misión y cómo, ¿verdad? A veces combinar el trabajo en equipo, porque tenemos características distintas y tenemos también, comillas, públicos distintos, ¿verdad? Y entornos distintos y lugares en los que trabajar. ¿Cómo poder hacer coincidir mi misión, la mía, con la misión también que tiene mi congregación, con la misión de la Iglesia a nivel mundial? Y otra idea, ¿qué es realmente hacer discípulos? Y sobre todo, ¿qué no es hacer discípulos? Porque al final también de la Escuela Sabática Like se planteaba, ¿no?, la disyuntiva de, cuidado, ¿qué es de lo que tenemos que hablar nosotros? ¿Cuál es el tema alrededor del cual tiene que girar nuestra misión? ¿Y cuáles serían entonces, por contra, los temas sobre los que no tendría que girar a lo mejor nuestra misión? ¿Y qué sería no hacer discípulos o qué no sería hacer discípulos? Quizás sería una discusión también, un debate. Bueno, esto es la forma en la que yo me he acercado a la lección de esta semana, pero me gustaría saber cómo lo veis vosotros y así en una primera aproximación y luego me decís por dónde tiramos, pues vamos a ver lo que a cada uno en principio nos ha dicho esta segunda parte de esa misión de Dios para con nosotros, que es una manera de enfocar también la cuestión de mi misión después de lo que ya sé. Vamos a comenzar por Jorge, por ejemplo, te tengo ahí en Zoom y cuéntanos, ¿cómo te acercarías tú a la lección? Adelante. Desmuteate. Muy bien. Muchas veces
en que se ha tocado este tema, porque es un tema recurrente en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, por obvias razones. Eh, Siempre yo por lo menos he visto que a veces quizás, y es muy importante la última parte que tú decías, no hay un consenso unánime en cuanto al sentido de lo que es no la misión, sino el evangelio. Porque finalmente, como bien decía en la Escuela Sabática Laica, el tema central es el evangelio. Luego, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entienden los demás por evangelio? Y ahí yo he visto a lo largo del tiempo que entramos en un terreno un poco pantanoso, porque no todos tenemos esa misma percepción de lo que es. Por otro lado, para mí queda claro que la Biblia aclara perfectamente cuál es el evangelio, ¿no es cierto? Por las razones por las cuales a veces hay matices con el que cada uno ve, pues bueno. Y eso deriva en otro tema importante que tú decías. ¿Qué es lo que yo tengo que compartir? Porque para mí es importante saber qué es lo que yo comparto con quien está a mi lado para que realmente sea el evangelio predicado, porque en la Biblia nos dice que eso es lo que tenemos que hacer y que es lo único que va a dar resultado. Si yo no estoy transmitiendo con mi vida, con mis palabras, el evangelio eterno, pues no va a haber respuesta de parte de la otra persona. Por lo menos yo lo tengo claro eso, ¿no? Yo quizás lo he simplificado mucho, pero lo enfoco por ahí. Bueno, es verdad que la Biblia nos deja claro cuál es el tema y también nos dice en la Gran Comisión qué es lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? No hay duda, pero bueno, iremos ahondando seguramente también en esto. Richard, primer comentario también. Sí, yo tengo que extraer varias ideas así de esta lección. En primer lugar, queda claro que el plan está trazado por toda la divinidad, que han trabajado de acuerdo entre ellos y que nos hacen una invitación, y eso es un privilegio para que participemos en ella. La segunda idea es que el discipulado es un discipulado activo. Me ha topado mucho el texto esta semana, enseñándoles todas las cosas que yo he guardado, que yo os he enseñado. Porque a veces hablamos de discipulado y hablamos de, bueno, yo me porto como cristiano y ya los demás se fijarán, ¿verdad? Pero es que en ese mandato de Jesús hay un mandato directo de enseña, ¿vale? A lo mejor no tienes capacidad de dar de estudios bíblicos, pero enseña las cosas que yo te he dado. Es un discipulado directo en el que se nos dice, no vale solo con que vivas, con que sientas, no, tiene que ser un objetivo en tu vida en el cual quieras enseñar a los demás acerca de la gracia que se ha mostrado en tu vida. Y eso no se hace con un discipulado de camuflaje, se hace con un discipulado activo y directo. Y la tercera de las ideas es que has hablado de ello justo al final de tu presentación, Esther, de quién somos discípulos. Porque en la invitación, en la Gran Comisión, Jesús nos invita a ser discípulos de Él y a hacer discípulos para Él. Y a veces uno ve que hay gente que va haciendo discípulos de sus ideas y de sus formas de entender el Evangelio. Y eso está muy lejos de lo que Jesús habló. Los discípulos son de Jesús. Y tenemos que hacer a la gente discípula de Jesús, que es el único que no falla, el único que salva y el único que es real. Cuando hay gente haciéndose discípulos de sus propias ideas, se ha equivocado de misión, se ha equivocado de equipo y probablemente está en el bando contrario sin darse cuenta. Eso como primera aproximación. Es un aspecto muy importante, muy controvertido también, pero tristemente actual. Sí. Es verdad, hay gente buscando partidarios de sí mismos. Por cierto, es bastante evidente que lo hacen y además tienen técnicas para ello y se les sigue además. Es cierto, es un aspecto importante. Por eso yo creo que la pregunta tiene muchos objetivos de actualidad, ¿verdad? Esto de qué es y qué no es también hacer discípulos. Porque claro, tenemos que poder traducir esto a la vida práctica, evidentemente. Antón. Sí, fijaos cómo comienza la lección del sábado.
La temática de Dios como un Dios misionero atraviesa toda la Escritura. El siguiente párrafo. La misión de Dios también funciona como el marco en el que debemos ver y entender la palabra de Dios para nosotros. ¿Sabéis una cosa? A mí, a pesar de mis años de creyente y practicante al 100% en todo lo que puedo con mis dones, a mí me había pasado desapercibido eso del concepto de misión divina, ¿vale? O sea, un Dios creador, un Dios que envía a Jesús, pero como ya una vez que te pones con la lección, pues aparecen textos cuando tú vas leyendo. Fijaos con qué texto me he encontrado esta semana. Está en el deseado de todas las gentes, y dice así. Los discípulos, cuando se encuentra Jesús con la samaritana, los discípulos se preguntaron quién le habría traído comida cuando está ahí, ¿no? Jesús, y ya sabéis, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Contento Jesús con haber dado el agua de vida a aquella mujer, ¿no? Jesús se regocijaba de que sus palabras habrían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. Ya no tenía hambre ni tenía sed Jesús. Pero fijaos, el cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El cumplimiento de la misión. O sea, aquí queda como muy claro que Jesús tiene una... Y Jesús dice, ejemplo os he dado. Si yo os he lavado los pies, vosotros también haced... cuando Juan el Bautista, no, yo ¿cómo te voy a bautizar? Deja que se cumpla toda justicia. O sea, jamás te va a pedir Jesús algo que él no haya hecho antes. O sea, el concepto de misión nos viene como por ejemplo, o nos identificamos claramente, que lo dice también el lenguaje, cada nuevo cristiano nace en el reino de Dios como un misionero. Entonces, a veces hacemos de la misión algo ingrato, algo un poco incómodo, algo un poco... Y si sale de dentro tiene que ser como muy natural. Hablar de lo que crees, hablar de lo que esperas, hablar de lo que es tu esperanza, pues tiene que ser así de sencillo. No puede convertirse en una carga de ir de 2 en 2, puerta a puerta, de no sé cuánto, o sea, de cualquiera sea el método que pensemos que va a ser para llegar a los corazones de las personas, ¿no? Pero sobre todo tengamos la referencia de que Dios tiene el concepto de misión clarísimo. Esto lo tenía previsto, como lo hemos venido estudiando desde antes de la fundación del mundo. Y su objetivo eres tú. El que estás ahí al otro lado y soy yo. Así que si te identificas con él, pues no tienes nada más que dar el paso y decir, pues yo aquí también para... Es como la parte que no nos gusta, ¿verdad? Pero sin embargo, si no hay misión, no hay cristianismo, ¿vale? Sí, porque es agüita azucarada, como decía en la escuela sabática. Agüita de azúcar, sí, claro. Es verdad. Claro, es que... Lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que traducir lo que nos gusta y lo que no nos gusta en base también a aquello para lo que nos sentimos también, ¿sabes? ¿Cómo diría yo? Llamados de alguna forma, ¿no? Es uno de los posibles objetivos cuando yo os hacía esta pregunta de, efectivamente, si te sientes o no parte de la misión. Podríamos traducirlo de muchas formas. La pregunta también se traduce de varias formas, pero probablemente a veces haya personas que no se sienten especialmente motivadas por la misión porque sienten que la misión no es suya o sienten que es algo que no tiene que ver con ellos, pero no a lo mejor porque no estén conectados con el jefe de la misión, sino porque a lo mejor no saben muy bien cómo desarrollarla o en los lugares en los que la intentan desarrollar se les plantean otros tipos de misiones con las que no se sienten identificados, ¿no? Que eso también es algo que a lo mejor nos tendríamos que preguntar. Realmente, ¿qué significa para mí misión y para qué me siento yo comisionada de alguna forma? Bueno, no todos vamos a hacer el mismo trabajo y no todos vamos a funcionar igual, ni vamos a tener el mismo ámbito de misión, ni las mismas capacidades de misión. Habría a lo mejor que traducirlo y que comentarlo también. Juanfra. Pues yo tengo preguntas. Llevamos 2 semanas y yo estoy volcando muchas preguntas y que espero que durante este trimestre podamos ir resolviendo, por lo menos yo, contestándome algunas de ellas. Evidentemente hay una misión que no depende de nosotros. El tema... Empiezo la pregunta, ¿para qué la misión? ¿No? Y Esther decía cuál es el origen un poco de todo esto, porque hablando de esto, si aparece la palabra misión, aparece la palabra discípulo, que hoy lo introducimos, y de hacer discípulos. ¿Qué significa entonces ser discípulo? ¿Qué implica ser discípulo? Y si hablamos de misión, hablamos también de misioneros, es decir, los que colaboran en esa misión. Y entonces empiezan las preguntas, pero la misión es mía, no es mía, yo soy misionero, yo soy discípulo, a la vez juego ese rol, porque el discípulo es el aprendiz, el que sigue a un maestro. ¿Cuál es nuestro maestro, no? Y entonces, yo que vengo del mundo de la empresa, que trabajo en una gran empresa, ahí se plantean cada vez más la idea de que
hay que ir cambiando ciertos lenguajes para dejar de enfocarse a los clientes, no hacer clientes, sino hacer seguidores, hacer fans. No sé si está todavía la... Sí, las grandes empresas empiezan ya a plantearse que lo que quieren son convertir el consumidor, el que consume un producto, y ahora intentaremos ver si eso se puede aplicar al cristianismo, pero hay consumidores de cristianismo. La gente consume, va a una iglesia simplemente a que le den un producto. Y luego se va, se levanta y se va, ¿no? O consume libros, y nos gusta tenerlos en la estantería, los compra, pero nunca los lee, ¿no? Está el típico cristiano que le gusta comprarse el llavero, quiere decir, a veces las iglesias buscan clientes, pero ya incluso las grandes marcas dicen, no vamos a desterrar esa idea de cliente porque queremos fidelizar. Y la fidelización pasa por ser... Fidelizar. Followers. Exactamente. Entonces hablamos hoy día, estamos en la época de los fans, de los followers, de los adeptos, de los que son esos los que van a mantener, ¿no?, la temática. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que dijo Jesús? Pues poco, porque a veces mezclamos las cosas y confundimos. ¿Qué querrá Jesús de nosotros cuando nos quiere que seamos sus seguidores? Pero ¿significa eso ser seguidor como el que sigue a un equipo de fútbol, como el que sigue a tal marca, que solo compra productos de tal o cual empresa? O yo es que soy muy de esto, yo soy muy de lo otro, yo soy muy de este supermercado, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Para el que esté perdido, es que Jesús mismo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos a los otros. O sea, que tal vez con amar ya se es un buen discípulo. No hay que hacer ningún curso, ¿no?, adelantado, ni ningún máster, ni que dure 2 años, ni online, ni nada. Oye, si eres capaz de amar, ya te van a conocer porque eres un seguidor del maestro. Uh-huh. Así que no debe ser muy complicado, aunque nosotros lo queramos hacer. Claro. Lo queramos hacer. ¿Pero qué queremos conseguir como iglesia? ¿Qué queremos conseguir? Vale, nos hemos puesto en el plan de compartir. Hemos descubierto a Jesús. Hemos descubierto y nos ha transformado lo suficiente para marcar una diferencia en nuestras vidas personales y decir, vale, me han dicho y me he creído y al final he asumido que esto no me lo puedo guardar para mí, tengo que compartirlo. Y asumo lo que me dice Jesús. Oye, Juanfra, no te lo quedes para ti, haz y compártelo con el mundo, con tu entorno, con tus amigos, con tal. Y estamos en eso muchas veces ahí, a ver cómo lo hago. Y entonces, ¿qué quiero conseguir? Que el otro se apunte a mi iglesia, que se apunte a mi cuerpo de doctrina, que vista mi camiseta, o realmente que se encuentre con el maestro. Ahí voy, porque cometemos ya el primer error. ¿Qué quiero conseguir como iglesia? Es que ya estamos metiendo un discipulado equivocado. Claro, es que en vez de 200 pasemos a 300 miembros de iglesia, claro, porque, ¿no? Followers. Claro, no hacemos discipulados para que entren en la iglesia. O sea, yo lo que intento es que la gente conozca a Jesús. Si la gente conoce a Jesús y viene a mi iglesia y cree lo mismo que yo, perfecto. Pero si la gente conoce a Jesús y está en otra iglesia y tiene una relación con Jesús, igual de perfecto. Porque lo que interesa es que la gente tenga una relación con Jesús, y Jesús ya se encargará de llevar a cada uno donde tenga que estar. El problema está cuando ¿os acordáis cuando aquellos discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, oye, que en tu nombre hay algunos haciendo cosas, pero no son de los nuestros, ¿no? No los tenemos controlados, no están apuntados a nuestro equipo. La respuesta de Jesús... No se lo pidáis. Claro, dejarles. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es mucho más grande que mi mini obra. Entonces, cuando yo intento abarcar a todos para que vengan a lo mío, me estoy equivocando. O sea, Dios tiene sus tiempos. Lo que necesito es que la gente busque a Jesús. Y Dios tiene sus tiempos para que cada uno al final acabe en el lugar en el que tenga que estar. Yo estoy convencido que la iglesia que más luz tiene es la iglesia adventista. Lo tengo clarísimo. Ahora, también estoy convencido que se nos dice que nosotros somos un pequeño remanente, ¿vale? Y que el pueblo de Dios abarca mucho más que la iglesia adventista. Uh-huh. Cuando nos centramos en que todo tiene que entrar y hacemos planes y números de tantos miembros somos, hay que conseguir 6 miembros más, y nos conseguimos que hemos logrado un objetivo, si ya somos 6 más o somos 6 menos, se nos ha olvidado el mensaje. El mensaje: estamos aquí para predicar a Jesús, para compartir a Jesús, para sembrar, y sembramos
en el camino, sembramos en tierra de 100, de 20, sembramos. Y que ninguna iglesia salva. Sembramos, claro. Nosotros no cosechamos, cosecha el Señor. Entonces, tenemos que sacar de ahí los planes de la iglesia. Quiero decir, mi plan es predicar a Jesús. Y como iglesia tenemos que predicar a Jesús. Pero los planes no son para que la gente entre a conocer la iglesia adventista. Los planes son para que conozcan a Jesús, que es mucho más que simplemente ser adventista. No sé si me hago explicar o no. Muy bien, claro. Alto. Adelante, el problema, Richard, es que justamente a veces yo creo que caemos en lo opuesto a lo que tú estás diciendo. Con lo que mencionaba Juanfran, ese tema de la política de empresa, me da la sensación de que más allá de fans, lo que quieren generar son adictos. Sí, adictos y adeptos. Sí. O adeptos. Adictos después, es el segundo paso. Adictos también. Adictos que consuman lo que ellos están dando, ¿no? Y por otro lado, evidentemente a la luz de la Biblia no es ese el objetivo del Evangelio. Y por otro lado, yo meditaba mientras lo escuchaba en la escena de la mujer samaritana, los discípulos que llegan y Jesús. Entonces yo me preguntaba y decía para mí, ¿con quién me identifico? ¿Con los discípulos que dijeron, pero ¿cómo está hablando con una mujer? Y samaritana. Y cuando él les dice, es mi comida, y yo dije, ¿no será que almorzó con ella? Estaban totalmente denotados. O la mujer samaritana, que en ese momento en que ellos no entendían de qué iba la cosa, iba corriendo a la casa para decir, vengan, que yo he encontrado a ese profeta que las escrituras han prometido y que está ahí al lado del pozo de Jacob. Entonces, ¿dónde estoy yo parado hoy como adventista? El problema, una de las cargas que yo siento que tengo, y creo que la mayoría de vosotros, no lo sé, habéis nacido en el seno de un hogar adventista, es que la Iglesia Apostólica nos ha puesto el listón muy alto. Y para mí, la realidad que yo no puedo evadir es la realidad del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, de cara al Evangelio, haga lo que yo haga, diga lo que yo diga, si el Espíritu Santo no está en mí y guiando todo eso, probablemente yo no dé la voz certera y no predique con el ejemplo, con las palabras, lo que yo creo que es así. Es decir, por algo está puesto la experiencia de la Iglesia Apostólica en hechos, ¿no? Y sí, es cierto, yo muchas veces me he sentido agobiado porque creo que ese listón está muy alto, pero es que lo tengo que lograr. Para mí es un paso previo necesario, sí o sí, para lograr cumplir realmente mi misión. Primero, como discípulo, lo decía bien Antonio, el amor. Yo creo que, claro que es sencillo eso. Si yo no tengo eso, y lastimosamente tengo que decirlo, por lo menos que no siempre lo tengo, pues no estoy siendo discípulo de Jesús. Y la condición sine qua non para ser misionero es primero ser un buen discípulo. Entonces, yo como hay una canción que dice, ¿cómo voy a ir a predicar, a enseñar algo que yo no conozco, algo que yo no sé, que yo no lo he vivido? Es una contradicción, ¿no? Uh-huh. Hombre, es que siguiendo por esa línea también, ¿sabéis yo la lección del miércoles que se titula, del lunes, hacer discípulos, el centro de la misión? Pues posiblemente yo cambiaría el título. Yo creo que el centro de la misión probablemente pues es amar y a partir de ahí surgirá el discipulado y todo lo demás. Porque siguiendo también con la línea que comentaba Juanfra del tema empresa, también es cierto que, entre otras cosas, para ganar esos followers que luego van a ser adictos, les vendes lo que tú quieres, sí, pero de la forma que ellos quieren. Quiero decir, tienes que hacer que el mensaje sea algo que les resulte atractivo, ¿de acuerdo? Al final y eso implica que muchas veces rebajes y mucho, ¿verdad? Claro. La calidad de tu mensaje, rebajes incluso pues alguna de las exigencias que tienes. Y es un peligro que también tenemos en el mundo cristiano, ¿no? Y es rebajar el listón hasta tal punto, efectivamente, que, bueno, pues venga, sí, todo casi vale, ¿no? Y, bueno, siempre y cuando nos queramos y siempre y cuando, ¿verdad?, no busquemos muchas fricciones y parezcamos un grupo más o menos homogéneo, todo va bien. Y es verdad que a veces eso ocurre y entonces, bueno, intentamos contentar a todos y eso tampoco es, ¿no?, hacer discipulado, hacer discípulos. Por cierto, también hay quienes a lo mejor solucionan el tema de la misión comprándose media docena de libros cuando llega la campaña de extensión misionera,
los reparten, muchas veces así sin mucho tino y a ojo, y ya está, ya cumplí mi misión. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más orgánico, ¿no? Estamos hablando efectivamente, Jorge, de que el Espíritu Santo forme parte de mi alimento diario y por lo tanto eso se traduzca en misión, en discipulado, ¿no? Vamos mucho más allá que repartir 4 libros o vamos mucho más allá que llegar a la iglesia y hacer un plan de extensión misionera. Esto está hablando de otra cosa, ¿no? ¿O no está hablando de otra cosa? De todas formas, Esther, decías que quitarías el título El centro de la misión. Es una forma de matizarlo, discipulado, sí. sino amar. También, no sé si escuchasteis ayer el sermón del viernes, porque tampoco nos valdría el amar. O sea, amar no vale amar de cualquier manera, ¿verdad? El movimiento hippie, hay que traducirlo bien. Claro, el movimiento hippie era paz y amor y no tiene nada que ver con Jesús. El amor que Jesús promueve es un amor muy distinto, ¿vale? Entonces, ese discipulado, por eso yo decía, no es un discipulado hacia cualquier persona, es un discipulado hacia Jesús. Y en ese discipulado, el imitar a Jesús, en esto conocían que eran sus discípulos por cómo se amaban. Es ese amor que brota de Jesús. Ese discipulado es un discipulado que tiene la base en Jesús y es un amor distinto al amor que ofrece el mundo. En el sermón yo os recomiendo, aunque la calidad no era, decía Juan Luis que no es buena, os recomiendo que lo escuchéis porque Casildo daba ideas muy buenas. O sea, en realidad todo el mundo tiene amor. El que roba tiene amor a su familia y roba a los demás para proveer a los suyos. Es un podcast porque solo se escucha y la imagen está congelada. Bueno, pues simplemente escucharlo. Está muy bien porque a veces hablamos del amor y se nos olvida que hay muchos tipos de amor. Pero lo que hablamos es el amor de Jesús y para eso hay que ser discípulo de Jesús. Hay que poner en la mente qué es lo que Jesús hizo, cómo trató a los demás, con cuánto amor trató a las personas y eso llevarlo a ser yo una imitación de él. Entonces, eso de ser discípulos no está mal, pero ser discípulos de Jesús. Yo me asombro, que antes lo hemos dicho de pasada, me asombro cuando hay un pastor que se va de la iglesia y se van cientos de miembros detrás de él porque le siguen a él. ¿Dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaba tu relación personal? ¿Tenías una relación personal con el pastor? ¿Tu fe estaba puesta en lo que cree el pastor? No estaba puesto en Jesús. Ni tenías relación personal con Jesús, ni tu fe está puesta en Jesús. La has puesto en una persona. Y cuando tú pones la fe en una persona, te vas a equivocar y te van a fallar. Porque los seres humanos fallamos todos. Entonces ese amor, entre otras cosas, es un amor transformador. Claro. Ese amor tiene que transformar mi vida y por lo tanto me tiene que ayudar a mí a dar un mensaje de transformación. Vete y no peques más, ¿verdad? O haz las cosas de otra manera. O, efectivamente, cuéntale a los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Es decir, que eso tiene una implicación práctica y una implicación que transforma vidas o que debe cambiar vidas. Y no es el amor de pasar la mano por encima, porque en lo que nos presentaba hoy Juanfra, ese amor te soluciona la vida, te saca de la miseria en la que estás, pero te dice, no vuelvas a pecar. O sea, no creas que soy indiferente a por qué estabas en esta situación. Lo hiciste mal y llegaste ahí. No vuelvas a caer. No te quiero así, quiero transformarte. No es venga, que no pasa nada. Si al final soy capaz de curarte donde quiera que estés, todo lo que te da la gana, que yo te voy a ir curando. No es ese amor. El amor de Jesús transforma y transforma vidas. Es verdad que lo primero que hace, a diferencia de lo que hacemos nosotros a veces, primero te ama y luego te transforma. Y nosotros a veces queremos primero que las personas sean transformadas para luego amarlas. Por ejemplo. Y Jesús, Jesús primero te ama, pero te quiere transformar. Nosotros queremos que la gente cambie y luego empezar a amarles. Primero hay que amar a las personas y luego se tienen que producir cambios. Y los cambios los maneja Dios, no nosotros. Lo que pasa, siguiendo la estela de Juanfran, que con las preguntas, el apóstol Pablo, que fue un gran misionero, dijo en una de sus epístolas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vaya preguntita, ¿no? ¿Quién se siente suficiente? Por eso esa gran comisión, a pesar de que tampoco podamos entender todo, Jesús previamente dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es esa frase que también emplea muchas veces Pablo, ¿no? Por tanto, y ahí está el kit de la cuestión. Por más difícil que parezca, no es algo que hacemos solos.
Y eso también es una promesa por parte de Jesús, el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Por tanto, id y bueno, recibimos ese aliento del Espíritu, ese convencimiento que nos permite ser humildes bajo una provocación, bajo un rechazo, porque lo hacemos pues por los motivos adecuados, porque amamos, porque queremos que esa persona también sea transformada, pues, pero como decía Richard, amamos previamente y luego esperamos que produzca el fruto. Hay que sembrar la semilla que realmente es lo difícil. Pero sí, o me amparo en el poder de Dios o yo no puedo ir por ahí. Hay algo que un poco me ha parecido ver incluso en la lección, y a veces pecamos los que creemos que tenemos somos parte de esa misión, y es que a veces tenemos el síndrome del Salvador incorporado en nuestra en el sentido de que tenemos que rescatar al otro, tenemos que sacarlo de su miseria, entonces nos colocamos nosotros en el papel de Jesús y no lo somos. Es decir, ese Salvador que es el mismo, algo parecido a cuando pues tenemos una pareja y queremos que sea como nosotros queremos que sea, ¿no? Queremos cambiarla, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho, aunque sea tirar un poco de cliché, ¿no? De que, bueno, ya te cambiaré, ¿no? Le decimos a nuestra... Para que seas como a mí me gusta. Sí, justo, ¿no? Me da igual como sea, ya te iré cambiando yo, ¿no? A veces en las iglesias también vamos por ahí, pensando que tenemos que cambiar al otro, como tú decías, Richard, ¿dónde está la transformación? No dejamos ese papel para el Espíritu Santo, sino que forzamos a que el otro sea y que cumpla y que se adapte a nuestros requerimientos de grupo, de cómo yo entiendo el Evangelio, y entonces lo que hacemos es pues desconfiar del otro porque tienes que ser como yo. Te estoy sacando, te estoy rescatando, no lo que te estoy ofreciendo, esto es oro, ¿no? Y lo único que hacemos muchas veces es ponernos nosotros tan importante, más importante que el propio Jesús, que el propio y nos equivocamos. ¿Cuántas veces en ese papel de misioneros nos colocamos en un papel de imprescindibles, de ponernos en medio de cuando nosotros deberíamos ser simplemente colaboradores de Jesús? No sabemos a veces cuál es nuestro papel en esto. Por eso merece la pena este trimestre ahondar y reflexionar sobre qué significa ser discípulo, porque si somos discípulos y misioneros, seguimos siendo discípulos, y el discípulo es un aprendiz, es decir, sigue a alguien. ¿A quién seguimos? Como tú decías, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿A quién ponemos nuestras orejas, nuestros recursos? Además de, ¿y cuál es el mensaje que damos? Quiero decir, la lección también nos recuerda, ¿no?, que habrá una diferencia entre el mensaje oportuno y el mensaje que no lo es. Y la lección acude al Evangelio eterno y nos habla de ese mensaje que hemos estado estudiando, por cierto, en lecciones recientes, ¿no?, de qué debemos hablar y qué debemos transmitir. Por si no queda claro, bueno, hay un texto al que nos lleva también la lección, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 420, que es muy significativo, hablando de esto y del papel que cumplimos nosotros. Muy sencillo, La misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. Pues si fuéramos capaces de traducir sencillamente esto, ¿no?, ya estaríamos en ello. ¿Pero qué quiere decir esto? Darles a conocer el amor de Dios, salvar a los pecadores que perecen. Nosotros no salvamos a nadie. Evidentemente es Jesús quien les salva, ¿no? Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a cumplir con esto. Pero, ¿lo tenemos claro? ¿Tenemos claro cuál es el mensaje y cuál no es el mensaje que tenemos que dar como parte de esa misión? Nosotros no salvamos, Esther, y la Iglesia tampoco salva. Pero eso la Iglesia tiene que ser el hospital de la gracia. Tiene que ser el lugar donde cualquier persona llegue con sus errores, con su carga de tu vida, y que puedas encontrar ahí un lugar armonioso donde se respira el ambiente de Jesús, donde se nota la gracia de Jesús y donde tú te sientas feliz. Cuando nuestras iglesias, por eso esa declaración que es así puede ser un poco polémica. Cuando la Iglesia no es el lugar donde se refleja ese hospital de la gracia, cuando la Iglesia no es el lugar en el cual se mueve ese ambiente de Jesús, la Iglesia se está equivocando de mensaje y se ha convertido en un lugar social. Entonces, como Iglesia y como discípulos tenemos la obligación de vivir lo que predicamos. Si no lo vivimos, si falseamos, no solo es que nos perjudicamos nosotros, es que estamos perjudicando
todo es como una manzana podrida. Mi iglesia, si yo no vivo lo que creo, estoy perjudicando a mi iglesia, porque estoy haciendo que no sea ese hospital de la gracia. Hay un texto en Juan que dice, le hacemos a él mentiroso y hacemos que vivamos una gran mentira. Entonces necesitamos ser honestos y por eso la iglesia salva, claro, salva porque es un hospital de la gracia donde cualquiera que necesite encontrar a Jesús lo puede encontrar allí. No porque haya salvación en ella, solo la salvación única y exclusivamente está en Jesús. Nos quedan 5 minutos escasos porque ya empezó la historia de los niños y enseguida bajaremos a la capilla, pero querría preguntaros algo que también giraba en torno a una de las preguntas de la lección y una de mis preocupaciones también. ¿Qué hacer para sentirnos involucrados en la misión? ¿De qué forma yo me puedo, de alguna manera, involucrar más o sentirme más partícipe de la misión? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Y cómo puedo invitar a otros también a sentirse más partícipes de la misión? ¿Cómo lo responderíamos? Uy, qué pregunta más difícil. Sí, ¿eh? Es una pregunta trampa también porque bueno, puede tener muchas humildad, porque como respuestas. decía Pablo, para estas cosas quién es suficiente. Realmente exacto. La iglesia tiene una misión. Yo formo parte de la iglesia porque amo a la iglesia y dice el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Es una misión de alcance, sin barreras, sin muros, de separación. Entonces yo tengo que ser un reparador de portillo, un restaurador de calzadas para que la gente transite, ¿sabes? En lugar de poner zancadillas que muchas veces hacemos. Entonces, por favor, humildad para disfrutar de este cristianismo y a vivir una esperanza con tranquilidad en esta vida, que la tenemos, que es maravillosa y que mientras vivamos bien, y si no, pues cuando venga el Señor, pero que esto va a tener un punto y final. Sí, yo ahondo en eso, porque para mí mi reflexión de esta semana, donde yo me he parado en la estación de este recorrido de trenes que nos va a llevar de la misión, es en eso, sigo siendo discípulo. Que, Juanfran, no te lo creas, ¿no? Que es verdad que yo tengo a veces, para mí, Jesús es tan importante en mi vida que marca una diferencia y yo siento que mi relación con Jesús a veces pues la descuido, a veces me siento más conectado con Él, que no debería creérmelo. Debo ser siempre un discípulo y si acaso lo que tengo que decirle al que yo me encuentre, oye mira, qué bien, porque para mí tener la esperanza, conocer mejor al maestro, seguir ahondando en esa relación, para mí es algo que me da sentido a la vida y muchas otras cosas. Pero poco más, es decir, cada uno debo colaborar con los demás y que cada uno se encuentre con el maestro. Yo lo que veo es dos cosas para mi vida. Yo encuentro, ante la pregunta que haces, Esther, ¿eran discípulos los que lo rodeaban a Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana? No, porque de acuerdo a la definición que dio Jesús, en esto conocerán que soy mi discípulo, porque os amáis los unos a otros. El aposento alto a mí me muestra la verdadera realidad y ahí había de todo menos amor. Cuando ellos se convierten en discípulos, pues yo sigo leyendo en Hechos, y dice, y en todo esto vendían los que tenían y compartían la mesa entre todos cantando. Es decir, ¿qué ocurrió antes y después? El Espíritu Santo. Y por otro lado, la otra conclusión que yo llevo escuchándoos es que, ¿qué es lo que yo predico? ¿Qué es el Evangelio eterno? Entonces me doy cuenta en mi vida, la de Jorge Romero, que durante muchos años, a mí me dieron un fajito de papeles en donde iba yo repasando con la persona a través de diferentes versículos, que tampoco me parece que es el concordático, el método más adecuado para estudiar la Biblia, la serie de credos, doctrinas que yo tenía dentro de las cuales la justificación por la gracia y la centralidad de Jesús era un punto más. Yo creo que tengo que cambiar eso, porque finalmente es vigente el sábado, la ley de Dios, todo es muy importante, pero finalmente a mí muchas veces lo sentía, se hacía una carga para mí la persona que me estaba escuchando. Si yo modifico el chip y hago de Jesús los evangelios, esta parte de la vida de Jesús que tocó Juanfran, por ejemplo, y de ahí extraigo lo necesario para entender lo que es, cómo soy salvo, quién es ese Jesús y que va a volver, entonces el compartir con otros es agua fresca, agua que ya no me hace volver a sentir sed. No sé si Juan Luis tenemos... Debemos estar cortito, casi, ¿verdad, me dice que Juan Luis? Cortito. Adelante. Mira, yo creo que tenemos que vivir lo que predicamos.
Y esto es más sencillo de lo que parece. No sé todos si hemos tenido reformas en las casas. Cuando necesitamos un fontanero, ¿verdad? Y encontramos un buen fontanero, ¿qué le vas diciendo a la gente? Cuando te enteras que tiene un problema, tengo un fontanero que es fino, que trabaja bien, que es honesto, no te engaña. ¿Conocéis a gente con problemas en su vida? ¿Tenéis a alguien que ha solucionado los vuestros? Pues vivamos lo que predicamos. Y de esa misión vamos a trabajar y vamos a estudiar en este próximo trimestre abundantemente y vamos a poder hacernos más preguntas y responder también muchas preguntas que quedan todavía en el aire. Tenemos muchas todavía. Pues es tiempo ya de bajar a la capilla, vamos a escuchar el sermón y nos reunimos después en la zona mixta.